Entonces, estamos con el tema nuevo que estamos revisando. Nos quedamos hasta los conceptos de mol, número de Avogadro y unidad de masa atómica como conceptos. Profe, Mándeme. hace- disculpe la interrupción. ¿Eh? Las actividades que dejó, ahí las va a dejar abiertas. Sí, O, sí, voy a entrar a la plataforma ahorita porque no tuve tiempo de checar plataforma. Voy llegando de Guaymas ahorita, traigo un problema ya y ahorita voy llegando ahorita hace 5 minutos llegué y prendí la computadora. Este, ¿qué tiene? pero ahorita voy a entrar y ya voy a revisar cómo quedé las actividades, porque hay una actividad, pero apenas vamos a empezar los problemas, pues, que me acuerdo, ¿eh? Vamos a empezar hoy a revisar el concepto del mol y la utilización del número de Avogadro. Entonces, al rato voy a entrar y ya actualizo fechas y todo, y ya para que quede la semana actualizada, para que no se De preocupen acuerdo. ahorita con eso, ¿no? Ahorita terminando 2 clases, tengo ahorita con ustedes y después con otros de química y ya este, le dedico tiempo a eso. Y ya también voy a tratar de calificar hoy para el miércoles darle sus calificaciones de la evaluación, ¿no? Que fue el que tuvieron el viernes. Ok, entonces, pues comenzamos con el concepto de mol, que dijimos que era un mol. Y vamos a hacer unos problemitas ya donde vamos a utilizar esa unidad de medida, ¿verdad? De hecho, está dentro del Sistema Internacional de Medidas como una forma más de medir la masa, ¿no? Dijimos. Entonces, ¿qué es un mol? Antes de entrar a la resolución de aplicación ya del ¿A la concepto. cantidad de partículas que no, profe? Es una cantidad de masa, ¿correcto? Es una cantidad de sustancias, ¿sí? Porque así como decía el kilo. ¿Qué es el kilo? No, pues es una cantidad de sustancias que se mide en 1000 gramos. Pudiéramos definir el kilo, ¿no? Y también es parte del Sistema Internacional de Medidas, el kilogramo. El mol también es una unidad más de masa, entonces es una cantidad de sustancia que, como dices, tiene esa es su característica, ¿no? Así como decimos, un kilo tiene 1000 gramos y eso inmediatamente nos define el concepto. Cuando hablamos de mol, la forma que lo definimos es que siempre tiene la misma cantidad de sustancia, de 6.022 por 10 a la 23 partículas. Esa es la definición completa, ¿verdad? Exactamente. Entonces vimos que un mol difiere en su peso común porque está relacionado con su UMA, la unidad de masa atómica, o el peso molecular como le conocemos de la tabla periódica. Y ya vimos que como el concepto del mole es el número de partículas, realmente en la tabla periódica las UMAs tomadas como gramos o como masa común es lo que representa un mol, ¿sí? Ahorita vamos a hacer la expresión del mol en el pizarrón y vamos a ver cómo 12 gramos pues son un mol de carbono, habíamos comentado. 16 gramos, casi, ¿no? Redondeando los numeritos, ¿no? Ya sabemos que los isótopos ahí hacen fraccionales un poquito los números hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Dependiendo del número de neutrones que tienen en su núcleo los diferentes isótopos. Pero siempre el mismo valor, ese que viene en la tabla periódica de la unidad de masa atómica, eso corresponde a un mol, ya en masa común. Entonces, correcto eso es, y vimos que el número de Avogadro, pues, fue la forma, ¿no? De determinar una forma, establecer una forma de medida química, y que siempre tiene el mismo número de partículas. Entonces, cerrando el concepto del mol y de la UMA, hay que recordar que en la tabla periódica los pesos moleculares o las unidades de masa atómica siempre son los mismos independientemente de las unidades que nosotros le demos. Quedamos que esos valores de UMA de los elementos de la tabla periódica tienen unidades de masa común entre masa molar. Entonces, quiere decir que el carbono tiene 12, las unidades van a ser gramos entre gramo mol o mol, porque el gramo mol es igual al mol, ¿no? Ahí no hay una diferenciación, sabemos que estamos hablando del gramo mol.
Pero también pueden ser 12, como dice ahí, 12 kilogramos por kilogramo mol o kilomol, 12 libras por libra mol, 12 toneladas por tonelada mol. O sea, nosotros le vamos a poner las unidades correspondientes al sistema de unidades que estemos trabajando, pero no cambia el valor numérico nunca. O sea, no debemos de convertir 12 gramos mol a 12 a libras mol, por ejemplo, porque nos va a dar un número diferente. Entonces, aquí no hay conversiones, simplemente ponemos las unidades que le correspondan al sistema que estemos usando de unidades. ¿Y por qué no cambia el número? Porque recuerden que el S12 sale de la suma de partículas en el núcleo, 6 neutrones, 6 protones. Entonces, esas unidades de masa atómica, pues esas no pueden cambiar, porque entonces ya no sería el mismo átomo. Lo expresemos en libras, en toneladas, en kilogramos, siempre serán 12 partículas. Por esa razón no cambia nunca, ¿no? Porque de repente por ahí andamos haciendo conversiones medias extrañas con los pesos moleculares. Entonces vamos a continuar para empezar a aterrizar estos conceptos y pasarnos a lo que es las ecuaciones químicas y la estequiometría. Entonces aquí tenemos unos problemitas en donde aplicamos el concepto del mol y el número de Avogadro y también lo que es la UMA. Están relacionados estas tres propiedades, ¿no? Pues, en los cálculos químicos. Entonces, quisiera empezar, el 3.12 lo vamos a dejar para más adelante. Quisiera empezar con el 3.13, digo, porque ya lo resolví. Y antes de irnos a ese concepto, nos vamos a ir al concepto que nos dice el 3.13. Dice, ¿cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? ¿Cómo podemos calcular cuántos átomos hay? Recuerden, el número de Avogadro nos permite calcular el número de átomos o partículas, en este caso son átomos, que hay en cierta cantidad de moles, ¿no? Porque ya tengo una comparación o un factor de conversión que me dice que siempre hay 6.022 por 10 a la 23. Le vamos a poner ya átomos por cada mol. Entonces, como que nos suena a que es un factor de conversión o una regla de 3, ¿verdad? Lo voy a poner en el pizarrón, o está sencillo. ¿Cuántos habrá? ¿Quién me dice cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Voy a pasar el pizarrón. Hoy no les estoy compartiendo ahí, ¿verdad? Bueno, ahí están, ¿no? Los ejercicios que comenté que vamos a empezar. Entonces, dice 3.13, ¿cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Entonces, vamos a pasarnos acá. Sabemos que el número de moles, definimos la ecuación en la clase anterior. Número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, donde sabemos que la UMA lo manejamos como el peso atómico o peso molecular, ¿no? Para que entendamos que es lo mismo, ¿no? Sabemos que si es una molécula, tendremos que sumar los pesos atómicos de los elementos químicos que estén en la molécula nada más. Y si es el peso atómico, como en este caso que es azufre, entonces nos dice el problema cuántos moles o cuántos átomos hay en 5.1 mol de azufre. En 5.1 mol de azufre, de átomos de azufre. Entonces sabemos bien que el número de Avogadro, que es el que me relaciona los números de átomos,
es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Y le voy a poner átomos de azufre. Eso es lo que me dicen por mol. Eso es importante, ¿verdad? Por cada mol de azufre. Eso es lo que nos dice el número de Avogadro, pero ya lo estoy expresando específicamente para el problemita. Entonces aquí, ¿cuántos podemos resolverlo de dos formas? Utilizando un factor de conversión o es una regla de tres, pero ya es importante que no usemos reglas de tres, sino que nos familiaricemos con los factores de conversión. Porque igual aquí puedo decir átomos de azufre en 1 mol de azufre. Y si me está preguntando en 5.1 mol, pues pongo acá 5.1 mol de azufre y calculo el número de átomos. Eso es una regla de tres. Ahorita lo vamos a resolver con factor de conversión, que es lo más adecuado para los cálculos de ingeniería, ¿no? .071 a la 24 átomos de azufre. Ahora, si lo hacemos como un factor de conversión, lo voy a poner aquí otra vez, 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Abro el paréntesis del factor. Sabemos que el factor siempre es un cociente, porque es una relación de lo mismo. Y lo voy a poner por mol de azufre, ¿no? Las mismas unidades. Aquí lo puse como cociente y no como una regla de tres. En 5.1 mol de azufre. No lleva nada abajo, ¿no? Porque es un simple factor. Entonces voy a cancelar mol de azufre con mol de azufre y nos queda exactamente lo mismo. Nada más que esté expresado como un factor de conversión. El factor de conversión, ¿qué utilidad tiene sobre una regla de tres? Que nos ayuda a manejar o tener un mejor control de las unidades. Aquí porque son procesos hasta aquí muy simples, ¿no? Pero cuando tenemos más unidades y tenemos un proceso más complicado, el utilizar el factor nos ayuda a definir bien las unidades que tenemos, cómo las estamos convirtiendo y qué necesitamos obtener como unidades. Porque estar haciendo 2, 3, 4 reglas de tres dentro de un proceso, pues nos perdemos, ¿no? Se pierde un poco el control de las unidades, por eso se manejan factores. Entonces, ¿no hay preguntas de esto? ¿No? Para ver el siguiente problemita. Dice el 3.14, ¿cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10 a la 9 de átomos de cobalto? Que son 6.000 millones, ¿no?, de átomos de cobalto. Entonces, aquí nos piden los moles, no nos pide los átomos, pero es la misma ecuación, ya sea la ecuación de mol o la expresión del número de Avogadro, lo que vamos a usar. Entonces dice, ¿cuántos moles de átomos de cobalto hay en 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto? En 6 por 10 a la 9, ¿no? Átomos de cobalto igual a 6 por 10 a la 9. Y quiere los moles.
Los moles de cobalto. Y tengo el número de átomos. Sabemos que el número de Avogadro nos dice que hay 6.029 por 10, 0.022 por 10 a la 23 átomos. Vamos a poner de cobalto por mol de cobalto. Chequen que expreso el número de Avogadro con las condiciones del problema que tengo, ¿no? Átomos de cobalto por cada mol de cobalto. Aquí lo que me interesa es el mol, ¿sí? Porque tengo el número de átomos. Entonces, lo puedo resolver igual como una regla de 3 o como un factor de conversión. Si lo pongo como una regla de 3, le voy a poner la rayita aquí, por cada mol de cobalto. ¿Cuántos átomos tengo? Tengo los átomos, los voy a poner del lado del átomo, de los átomos. Tengo 6 por 10 a la 9 átomos. 6 por 10 a la 9 átomos de cobalto. Y la incógnita sería cuántos moles serían. Y esto nos da no puedo ponerla